Nos imaginamos que el gobierno de turno piensa que los alquileres son muy elevados en precio y que se debe reducir forzosamente el precio de los mismos. Es normal pensar que si los precios se limitan, serán las viviendas más accesibles porque bajarán de precio. A simple vista, esto es una medida popular porque intencionalmente busca acercar los alquileres a las clases sociales o a las familias que no tienen recursos suficientes a día de hoy para tener un contrato de alquiler. Yo creo que antes de entrar a valorar si esto es bueno o malo, adelanto que es malo, tenemos que entender el por qué los alquileres tienen los precios que tienen. Quizás tenemos que empezar por aquí. Si tenemos en cuenta que el precio de un bien es el reflejo de su escasez, significa que tienen los precios que tienen dada a la escasez de vivienda de alquiler, puesto que a más escasa sea la vivienda en alquiler, mayor precio tendrá. Entonces, la causa de que la vivienda no sea lo accesible que queramos que sea, puede ser debido a la escasez de oferta, porque si hay escasez, significa que no hay suficiente para satisfacer la demanda. Esto ya pasó con los coches. Hay un vídeo donde hablo sobre Henry Ford y lo que ocurrió es que los coches eran muy caros antes de que se aplicase la economía de escala a la fabricación de coches, abaratando el precio. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como eran tan caros, pues por mucho que la gente quisiera tener un coche, pues no lo podía tener. ¿Vale? Y los coches que habían pues eran muy escasos. Lo mismo pasa con las heladas. Cuando se producen heladas, pues se producen menos pepinos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues como los pepinos son más escasos, los precios de los pepinos suben. El caviar es más caro que el queso. No porque sea mejor ni peor, sin entrar a juzgar a eso, sino porque es más escaso. Y quizás esta escasez es la que le da este alto precio. Y además, esta escasez lo convierte en un bien de lujo, ya que si hubiera mucho caviar en abundancia y fuera muy fácil de conseguir, pues su precio sería más bajo. Entonces, si queremos reducir los precios de los alquileres a la fuerza, sin tener en cuenta su verdadera causa, que es su escasez, pues lo que estaremos haciendo es interactuar entre la oferta y la demanda, entre las fuerzas de la oferta y la demanda de forma involuntaria. ¿Qué ocurre cuando pasa esto? Pues cuando baja el precio, aumenta la demanda, pero disminuye la oferta. Aumenta la demanda porque el bien es más accesible, pero disminuye la oferta porque pierde incentivo al reducir la rentabilidad, porque como los costes seguramente serán los mismos, pero todo y tener los mismos costes nos obligan a bajar los precios. Esto quiere decir entonces que la rentabilidad es menor, ¿vale? Porque tienes menos beneficio. Consecuencia de esto, consecuencia de esta intervención, pues habrá menos oferta de vivienda en alquiler porque disminuimos los precios forzosamente y además también habrá más demanda porque habrá bajado el precio. Es decir, la vivienda será aún más escasa y por lo tanto más inaccesible, porque al aumentar la demanda y reducir la oferta se incrementa aún más la escasez. Lo cual pues es un desastre, porque al final el objetivo que se persigue realmente queda muy lejos de lo que se consigue. Seguramente las consecuencias de esta medida, de intervenir los precios forzosamente, sean que el estado de la vivienda en alquiler empeore, puesto que si tengo menos rentabilidad y mucha más demanda, no necesito ni me vale la pena reformar la vivienda, porque voy a invertir lo mínimo posible. Y además, como la voy a alquilar igual, pues me da igual, no la reformaré. Si se construyera vivienda destinada al alquiler, pues ya no se construirá destinada al alquiler, porque destinar al alquiler baja la rentabilidad, por tanto ya no sería atractivo construir vivienda dedicada a este uso, sino que o no se construye o se destina a compraventa. Al haber más escasez de oferta, gente que con la situación anterior tenía vivienda,
pues dejará de tenerla, porque más gente se quedará sin vivienda. Si hay menos vivienda, por mucho que te intervengan los precios, si hay menos, pues hay menos. Si hay menos, hay menos. No hay mucho más que añadir a esto. Y además, si no se controlan los precios medios, estos tenderán a subir, como ya pasó en Berlín. A lo que nos podemos preguntar, ¿por qué no se ataja el problema real? Si tenemos en cuenta que el problema es realmente una escasez más alta de la esperada, quizás lo ideal es actuar contra esta escasez, porque reduciendo la escasez, entonces el precio disminuirá de forma natural, que es como debe de disminuir, de forma natural, no forzada. Para reducir la escasez necesitamos más oferta, y para tener más oferta necesitamos incentivos, necesitamos incrementar la rentabilidad, porque así habrá más inversión. Al final, uno invierte su dinero allá donde hay más rentabilidad. ¿Y cómo se puede conseguir más rentabilidad? Pues, por ejemplo, protegiendo a la propiedad privada. Si yo alquilo mi vivienda y me dejan de pagar, y no solo eso, sino que me destrozan el piso, y además estos destrozos y todo este lapso de tiempo que no me pagan lo tengo que asumir yo, costeando los costes que supone tener esa vivienda, sean hipoteca, sean impuestos, pues obviamente esta circunstancia hace que necesite asumir yo el riesgo, dentro de la rentabilidad que espero obtener. Lo que significa que para que me resulte atractivo necesito una rentabilidad más elevada, porque todos estos riesgos los repercuten en esta rentabilidad. ¿Vale? Y el que no haya una protección a la propiedad privada hace que los alquileres sean más elevados. Por eso a veces es contradictorio cuando quien quiere que la vivienda sea más barata, pues a su vez fomenta determinadas prácticas en contra de la propiedad privada. Pero bueno. Luego también podrían haber bonificaciones fiscales y reducción de impuestos. ¿Por qué? Porque los altos impuestos a la propiedad hacen que el precio del alquiler sea más elevado. Simplemente porque aumentan el coste de tener esa vivienda. Y si el coste es más elevado, significa que el precio tiene que ser también más elevado. Estas dos medidas bastante sencillas, pues realmente consiguen atacar el problema, la escasez de vivienda.